Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la carrera de Químico Farmacobiólogo y este equipo está integrado por Ángeles Peña, Carlos Alfredo, Cruz Alamilla, Natalia Esmeralda y su servidor Segura Moreno Uriel. Esta presentación está a cargo de la doctora Aguirre Bañuelos Patricia y vamos a hablar acerca de la fibrosis quística. Para empezar, la fibrosis quística es una enfermedad que provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones. Este moco espeso generalmente se acumula en el tubo digestivo y en otras áreas del cuerpo. Esta es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más común en niños y adultos jóvenes. Respecto a su clasificación CIE-10, la podemos encontrar con el código E84, donde nos incluye también en el E84.1 la fibrosis quística con manifestaciones intestinales. Nos incluye también el E84.8, donde tenemos la fibrosis quística con otras manifestaciones. Y finalmente la E84.9, donde tenemos la fibrosis quística sin otra especificación. Respecto a su etiología, sabemos que esta es una enfermedad hereditaria, que también es causada por un defecto o una mutación genética en el gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Esta mutación ocasiona que cambie una proteína que regula el movimiento de la sal que entra y sale de las células. Respecto a sus factores de riesgo, tenemos que influyen sus antecedentes familiares, ya que esta enfermedad es transmitida por herencia genética y afecta a todas las razas. Es un poco más común en gente blanca con descendencia europea. Respecto a sus datos epidemiológicos, mundialmente afecta de 70 a 100.000 personas y respecto a su prevalencia nacional tenemos 400 niños afectados al año en México. Esto nos dice que es en 1 de cada 8.500 nacimientos. En su incidencia nacional, esta varía de 1 entre 3.000 a 1 entre 8.000 nacidos vivos. Estos números nos indican que es una enfermedad poco común, ya que podemos ver que las cifras son muy pequeñas, incluso también respecto a los datos epidemiológicos mundiales. Bueno, mi nombre es Carlos Alfredo Ángeles Peña y pues voy a explicarles lo que es el mecanismo de la fibrosis quística, el mecanismo fisiológico de cómo es que funciona. Primero hay que entender cómo funciona la secreción normal de lo que es pues las glándulas submucosas, que pues son células epiteliales de la vía aérea de los pulmones. Y pues también hay que entender que pues estas glándulas submucosas generan cloruro de sodio para la reabsorción de agua y actúan con un gradiente transepitelial por la bomba sodio-potasio, en la cual el cloro entra por la proteína sodio-potasio CC2, la parte vasolateral de la célula, que es esta parte, y sale este cloro por la parte apical, gracias a la proteína CFTR, por lo cual se genera energía, genera un potencial de acción para que lo que es el canal que se encuentra en la parte paracelular de esta célula, se abra un canal que haga que el sodio salga, y al tener el cloro y el sodio fuera de las células, se genera lo que es el cloro de sodio para lo que ya les había comentado, que es la reabsorción de agua. Y pues ahora hay que entender cómo es que actúa la secreción en la fibrosis quística. Básicamente, no se genera, o más bien hay una mutación en el gen CFTR. Este gen fabrica una proteína llamada regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que pues como ya les había dicho, se encuentra en la zona apical y como ven aquí, pues no hace que el cloro salga. Entonces, al no hacer que el cloro salga, tampoco el sodio sale. Este tipo de células se encuentran en los pulmones, en el tubo digestivo, en las glándulas sudoríparas y también en los hombres, en lo que es, pues, los testículos. Ahora, para seguir entendiendo, pues, como ya les había dicho, es un equilibrio entre el agua y la sal que se necesita para que haya una fina capa de líquido y moco recubriendo en la parte de la vía aérea de los pulmones. El moco empieza a espesarse cuando no se genera el cloruro de sodio porque no hay agua. Entonces,
pues empiezan a taponearse algunos órganos. Esto hace que, pues, también tenemos que entender primero, antes que todo, cómo o si el funcionamiento de los pulmones y del moco. Entonces, pues, si recordamos, haciendo un poco de énfasis en esto, hay que recordar que, pues, el moco, su principal función es retener a todos estos microorganismos, virus, bacterias que entran, por la vía aérea y posteriormente son expulsados ya de forma de como por la parte nasal o por la boca, tosiendo o estornudando. Entonces, al ser el moco tan espeso y al no poder, salir, al ser tan pegajoso con la vía aérea, pues se queda en la parte de los pulmones. ¿Esto qué genera? Que se empiecen a generar colonias de todas estas bacterias y de todos estos microorganismos que entran a la vía aérea y, pues, se generan enfermedades muchísimo más grandes. Si yo les mencionaba que también, las células submucosas o las glándulas submucosas se encuentran en el tubo digestivo, es porque también hay, afectaciones en en estos tubos, en los tubos digestivos. Esto quiere decir que, pues, es en el páncreas, ya que el páncreas, pues, tiene varios canales, donde se llevan enzimas digestivas para el intestino y que son necesarias para ingerir los alimentos. Entonces, el moco empieza a taponear todos estos ductos y, pues, el cuerpo no puede digerir la comida, sobre todo las grasas. Hay que entender que la fibrosis quística, pues, no es una enfermedad que se dé a través de los años. Al ser una enfermedad genética, desde que naces tienes esta enfermedad. Entonces, le da tanto a niños, a jóvenes, adolescentes y, pues, a la gente adulta. No importa la edad que tú tengas, sino que si tienes, algún antecesor con fibrosis quística, o tienes más bien a tus 2 padres con fibrosis quística, pues, vas a tener la enfermedad, ya que, pues, también es una enfermedad autosómica recesiva. Ahora, teniendo esto en cuenta, pues, les voy a explicar, algunos síntomas, primero en los bebés y luego ya en personas o adolescentes o adultas. Y, pues, básicamente son los retrasos del crecimiento, es la incapacidad para aumentar de peso, como ya les había dicho, se taponea lo que es los conductos para las enzimas del páncreas y, pues, al haber una sobreproducción, o más bien hay tanto cloruro de sodio que, pues, también la piel empieza a tener un sabor salado. Y, pues, ya en personas adultas o jóvenes, hay tos o aumento de la mucosidad, hay fatiga, hay congestiones nasales y hay episodios recurrentes de la neumonía, como es la fiebre, el aumento de tos, la dificultad para respirar y también, pues, la pérdida del apetito. Algunos otros síntomas que se encuentran cuando existe la fibrosis quística, que no tienen nada que ver con lo que es el sistema respiratorio, puede ser la esterilidad, la pancreatitis, que también se empieza al estar taponeada los conductos del páncreas, empieza también a hincharse, la diabetes y los síntomas respiratorios como, lo es, ya también lo dijimos, la neumonía. También empiezan a haber, dedos malformados y por último hay cirrosis. Seguimos con pues el diagnóstico para la fibrosis quística. Como primer diagnóstico podemos hacer un examen de sangre para la detección de tripsinógeno inmunorreactivo. Esta prueba pues es para meramente detectar tripsinógeno inmunorreactivo. Esta es una sustancia liberada por el páncreas. Un diagnóstico positivo a fibrosis quística nos daría un resultado de tripsinógeno más alto al común. Esta prueba se recomienda hacerse más tarde de como 2 meses para un recién nacido en adelante, pues, porque un recién nacido puede tener niveles de tripsinógeno inmunorreactivo muy altos debido a un parto prematuro o ya sea estresante. Como otro diagnóstico,
tenemos la prueba del sudor. Esta es recomendable hacerla a partir de las 2 semanas en adelante de un nacimiento. Esta prueba consiste en poner una sustancia que es un gel que produce sudoración en una parte del cuerpo. Luego se toma una muestra de ese sudor y se analiza. Una muestra positiva en este diagnóstico de fibrosis quística sería que el sudor que salga sea más salado al común. O sea, que exista más cantidad de cloruro, que es una parte del sodio que está en nuestro sudor. Una persona con fibrosis quística puede llegar a tener hasta 5 veces más cantidad de cloruro en el sudor que una persona normal. Luego tenemos la muestra de sangre para análisis genéticos, que aquí solo es evaluar a como la fibrosis quística es una enfermedad genética, pues se analizan los genes para detectar pues anomalías, algún defecto en la calidad de los genes y así. Y también espirometrías. Para análisis por imágenes tenemos la radiografía de tórax, y aquí tenemos un ejemplo. Esta es una radiografía con positivo a fibrosis quística. Aquí tenemos como bolitas o se ven como manchitas medio curiosas en las cavidades respiratorias. Y ese sería un ejemplo. También podemos hacerlo por exploración, por tomografía computarizada de tórax, TC de los senos paranasales, ecografía abdominal y así. Para el pronóstico de la fibrosis quística, tenemos que durante un lapso, ya sea que vaya de meses a décadas después del nacimiento, ya con la enfermedad de fibrosis quística, los individuos desarrollarán infecciones crónicas de las vías respiratorias, lo que conduce a una insuficiencia respiratoria progresiva. La fibrosis quística es una enfermedad degenerativa progresiva, es decir, que se va haciendo más grave con el tiempo. También influye mucho el cuidado que se dé, pero pues como no tiene cura, pues se va desarrollando y se va haciendo grave cada vez. Por eso es recomendable que los diagnósticos sean lo más pronto posible, desde un recién nacido de 2 meses en adelante. Para el tratamiento de la fibrosis quística no existe como tal una cura, pero se tienen algunas recomendaciones para sobrellevar la enfermedad o para tener un estilo de vida pues más aceptable, aunque pues si te detectan esa enfermedad va a ser un poco difícil. Pero las recomendaciones que se tienen, uno es el cambio en el estilo de vida, tales como mejorar la alimentación. Esto incluye el consumo de vitaminas, incremento en la actividad física, evasión total del tabaco o humos externos, ya sea el vape, wax, algunas drogas inhalables, ya sea marihuana o pues así. También podemos hacer uso de medicamentos tales como antibióticos y medicinas inhaladas que pueden ayudarnos a abrir las vías respiratorias y eliminar toda la mucosa que nos genere la enfermedad. También se pueden hacer terapias para el tórax y en casos ya muy graves, muy avanzados, que no se hayan tratado desde una temprana edad o que no se hayan detectado, pues sí han llegado casos a necesitar cirugías o otros procedimientos quirúrgicos. Entre los procedimientos puede llegar hasta un trasplante de pulmón. Por último, pues aquí les mostramos algunas imágenes de ejemplo de cómo se ve una persona con fibrosis quística. Esta no es meramente una enfermedad como que te deforme alguna parte del cuerpo, que se pueda notar por tu tejido, cosas así, pero pues lo que sí es muy notorio es que no puedes respirar, se te dificulta, tienes que estar con inhaladores, intubado o así. Y pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.